Bienvenidos a un encuentro 2. Hoy estoy fuera del estudio porque estoy viajando, estoy atravesando Estados Unidos y el estudio se quedó en París, en Europa. Pero hoy necesito compartir un texto y es Éxodo 5 en concreto, cuando Moisés y Aarón fueron a visitar a Faraón para decirles que dejaban ir al pueblo de Israel. Y ellos decían, dice Dios que les dejes ir para hacer una fiesta. No nos habíamos dado nunca cuenta de qué tipo de fiesta es la que el pueblo de Israel tenía que celebrar en el desierto. Luego dicen que hagan sacrificio para que no nos pase como a vosotros con las plagas y tal. Pero claro, sabéis que, aunque he escrito un libro sobre el tema, yo os lo resumo aquí. Y es que Éxodo 20 en realidad son 10 votos matrimoniales en los que Dios celebra una boda, unos desposorios con su pueblo. Hasta que no entiendes eso, ¿vale? Que viene después, que yo me he dado cuenta muchos años después, no te das cuenta de que efectivamente en Éxodo 5 Dios estaba pidiendo que el pueblo de Israel fuese al desierto a celebrar una fiesta con él. Y dice la palabra fiesta, efectivamente, porque era una fiesta, un banquete, como cuando uno se casa. Uno te casas, lo celebras y haces una fiesta. Y es un indicio más que refuerza que Dios lo que estaba era deseando de casarse, entre comillas, con su pueblo, esa ceremonia que hay ahí. Me gusta mucho cómo la Biblia se confirma cada vez más en cosas que ya he descubierto y que sigo avanzando y profundizando, ¿no? La fiesta. Tenían que ir a hacer una fiesta, pero no en el sentido que hemos entendido siempre de sacrificarse, de humillarse, de arrepentirse, de llorar, sino de celebrar, de gozar. Este es nuestro esposo, este es el que nos protege. Bueno, no quiero entrar más en profundidad de esto porque hay muchos otros vídeos recientes en los que lo explico, ¿verdad? Pero me ha llamado la atención al final del capítulo 5, donde el faraón se enfada. Por cierto, responde con las mismas palabras. Así dice Faraón. Pues si está hablando el mismo, ¿por qué lo dice? Hay gente que piensa que era su arrogancia. Sí, era su arrogancia, pero porque Faraón estaba retomando las palabras de Moisés cuando hablaba con Faraón. Moisés le decía, así dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. ¿Vale? Como decía la famosa ópera de Broadway, Let my people go. Y Faraón respondía diciendo, pues yo soy igual de importante que vuestro Dios. Así dice Faraón, tomaba las mismas palabras, las mismas expresiones, solo que se ponía a él como sujeto de la acción. Y él era su propio profeta, mientras que Dios tenía a Moisés como profeta. Y eso ya le dejaba en mal lugar. Es curioso, ¿no? Como diciendo, es que yo soy igual a Dios. Y ese es el pecado que llevó a la rebelión a Lucifer en el cielo. Ponerse en el mismo lugar que Dios, a la misma altura que Dios. Y con esas expresiones, el faraón se estaba poniendo en la misma altura que Dios, contestando con las mismas expresiones que de autoridad. Pero esos son pequeños detalles. Y luego viene el castigo, ¿no? Pues ahora resulta que, bueno, pues esta gente quiere ir a hacer una fiesta. Esos que están ociosos, y es cuando empiezan a no llevarles paja, se les multiplica el trabajo, llevan 2 días que no cumplen con lo que tienen que hacer, reciben castigos, se les pega con un látigo, y ellos van y se protestan a Faraón. Faraón dice, a mí la culpa es de Moisés, anda, corre. Y Faraón era muy listo, estaba intentando que el pueblo se volviera contra sus propios liberadores. Y me hace gracia porque al final del capítulo, me hace gracia entre comillas, ¿no? Moisés se da cuenta de que él está seguro de que lo que está haciendo es Dios mismo el que se lo ha pedido. De que lo que está haciendo es la voluntad del Señor, claramente. De que lo que está haciendo es el plan de Dios. Y sin embargo está viendo que su pueblo, lejos de prosperar y de mejorar, está yendo a peor. Y aún más allá todavía, lejos de reconocer su trabajo y agradecerle el esfuerzo de liberación, de ayuda, se le vuelven en contra. Y él le pregunta, Señor mío, ¿cómo es posible que tú permitas todas estas cosas? ¿Cuántas veces nosotros hacemos la voluntad del Señor, lo que es correcto? Intentamos ayudar a otros y recibimos a cambio una bofetada verbal, incluso puede que física. Y dudamos, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy siguiendo lo que el Señor quiere? Entonces, ¿cómo es posible que las cosas me salgan mal? ¿Cómo es posible que se me vuelva todo en contra? ¿Cómo es posible que me vaya peor que cuando antes estaba, entre comillas, mal, pero sabía que por lo menos a peor no podía ir? Y eso puede ocurrir en muchos niveles, al nivel de libertad religiosa, que es lo que yo hago, a nivel personal, familiar, del trabajo. No dudes. Cuando uno sabe y está seguro de que está haciendo la voluntad del Señor tal cual está en su palabra,
muy probablemente las cosas se te vuelvan en contra y uno se piense, ¿realmente merece la pena? ¿Me estoy extralimitando? ¿Estoy siendo un extremista? Cuando estás siendo un extremista hay formas en las que el Señor te lo va a mostrar, pero si es el enemigo, entre comillas, el que se vuelve en contra, no le eches las culpas a Dios, precisamente porque estás haciendo las cosas bien. Por eso, el que está en contra de Dios se enfada, como se enfadó Faraón en ese momento. No te desanimes, hay cosas en la vida que no entendemos, pero el Señor ve más allá, ve mucho más allá de lo que tú y yo llegamos a ver a simple vista, de lo que entendemos que pueda pasar mañana, pasado mañana, dentro de una semana. Y ahí es donde entra en juego la confianza, lo que en la Biblia se llama fe. Cuando el Señor te llama, hay cosas que a veces no se entienden. Confía. Yo hace 6 años no entendía por qué el Señor me llamaba a Francia cuando yo no hablaba ni francés, no tenía ni idea. Y hace una semana he estado escribiendo una columna diaria en francés para una revista de tirada mundial. ¿Quién me lo hubiera dicho? En aquel momento no lo entendía, ahora miro hacia atrás y digo, wow, aquello tenía sentido. Después de leer la historia del Éxodo, uno mira hacia atrás y dice, wow, aquello tenía sentido, pero el pueblo de Israel en ese momento no lo entendía. Hay cosas en tu vida que tú hoy no entiendes. Confía en el Señor. Tendrá sentido. Estoy seguro, porque el Señor tiene un encuentro contigo más adelante, en el que todo cobrará sentido. No lo olvides. Tienes un encuentro, o 2, o 3, con ese Señor, con ese Dios que tanto te ama.